¿Adviertes en México hoy por hoy, Jorge, los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados? No, no. Déjame ser absolutamente claro en esto. López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela. Yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día. ¿Cómo le llamamos a López Obrador? ¿Es un Es el demócrata López presidente de México. Obrador? ¿Es un demócrata? Es el presidente legítimo de México, que fue elegido democráticamente, que, y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana. En esta entrevista, Leo Krause le pregunta a Jorge Ramos que si el presidente de México es un demócrata, y la respuesta inicial pues es que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un presidente legítimo, o sea, es legítimamente electo, y también que los parámetros hasta hoy demuestran que no se sale de la democracia mexicana. Es decir, uno de los periodistas más críticos y que además tiene su opinión repercusión en medios importantes como Univisión y otros que reproducen sus puntos de vista, en esta entrevista también que le hace Leo Krause, que también sabemos la orientación del mismo, iba orientada seguramente pues a enderezar ataques otra vez duros contra el presidente de la República, pero no cuajó esa idea que seguramente de manera premeditada se había establecido. Al contrario, pienso yo que es un mensaje también de que estos grupos, alguna fracción por lo menos de los grupos de la derecha, de los grupos de locutores o periodistas que más atacan al presidente de la República, muestra desde mi punto de vista como una fractura después del proceso electoral. El presidente de la República, repito, dijo no es un periodista que simpatice con nosotros, y casi que el presidente decía, seguramente le preguntarían que si en México hay dictadura, que si el gobierno mexicano es un gobierno autoritario, que si no hay libertades, que si es populista, que no hay democracia o que México es Venezuela. Porque estos son, digamos, el presidente sintetiza así aquí, el cúmulo de ideas que a nivel latinoamericano e internacional difunde la derecha internacional para tratar de desacreditar a gobiernos como el de México legítimamente electos y que además no se pliegan a los intereses de las grandes transnacionales ni de las oligarquías nacionales. Pero miren, el tema ya está muy hecho. Los grupos de la derecha más extrema acusan que el licenciado López Obrador está forjando una dictadura en México. También se dice que autoritario. Entonces están diciendo que el gobierno de López Obrador es un gobierno autoritario porque se está imponiendo a los otros tres poderes de la Unión, etcétera, etcétera, pero también está dentro del marco de desacreditación de un gobierno legítimamente electo, democrático, y que además sobre el tema de la democracia el presidente de la República hoy hizo una afirmación muy importante. Él dijo, acaba de pasar un proceso de elección en México donde se expresó lo que conocemos como democracia representativa. El pueblo elige a sus representantes ante el poder legislativo. Pero ahora el 1 de agosto viene un ejercicio de democracia participativa. Ya no es solamente representativa de elegir a representantes, en este caso al Congreso, a la Cámara de Diputados, sino que ahora es democracia participativa. El pueblo participa para decidir si se juzga a los expresidentes o no se juzga a los expresidentes. Es decir, se consulta al pueblo sobre un tema relevante para el país y eso se enmarca dentro de la democracia participativa. Entonces, nuestro país no solamente es un país de democracia representativa, sino que la idea del presidente es ir transitando también hacia un país de democracia participativa, donde el pueblo no solamente elija cada 3 años a sus representantes, sino que participe más activamente en las decisiones trascendentales para la vida del país. Entonces, evidentemente que López Obrador es un demócrata, aunque algunos puedan titubear sobre ese tema. Se está, repito, avanzando hacia la democracia participativa, que es la verdadera democracia del pueblo.
Después de eso habrá tal vez un periodo de democracia ya directa, donde el pueblo de manera directa, haciendo a un lado o dejando de lado o paralelamente a los representantes, pueda decidir más, pero ese todavía es un proceso que falta tiempo. El otro tema es, dicen que si hay libertades en México, porque también eso es lo que asocian contra estos gobiernos que no son afines o que no fueron afines al proyecto neoliberal y que utilizaron para derrocarlos. No hay libertades. Bueno, en México hemos visto con mucha claridad que hay libertad de expresión, libertad de manifestación, y no solamente libertad, sino no hay represión, porque cancelación de libertades generalmente va acompañado de represión por vía laboral, por vía corporal, etcétera. Pero aquí no. Además hay una absoluta y cabal libertad de prensa que a veces hasta se convierte en libertinaje, pero más vale que exista por exceso a que no hubiera libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de comunicación. Es un país, México, lleno de libertades, como nunca. Esto nunca se dio en el periodo neoliberal, porque allí sí había represión y además había medios informativos preferidos que en una simbiosis con el gobierno neoliberal y con los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, pues imponían. Ahí sí había, fíjense bien, una dictadura en el sentido de que monopolizaban toda la difusión y la transmisión de las ideas. No había libertad de prensa, había simulación de libertad. Pero a esta simulación pues la disfrazaban a través de la prensa chayotera, entre otros. O cuando dicen los de la derecha que hay un gobierno autoritario, entonces yo diría, vamos a desglosar. Cuando hay movilizaciones, marchas, ¿el gobierno autoritariamente la reprime? No, más bien el gobierno que encabeza el presidente López Obrador abre un diálogo. Hay muchas mesas de diálogo sobre estos temas. Que el gobierno que encabeza el presidente de la República es autoritario porque quiere imponer su voluntad al Poder Judicial. No, hoy el presidente de la República habló sobre ese tema y como él ha dicho, mi pecho no es bodega. Ante la pregunta de un reportero de que el presidente del Poder Judicial, el máximo dirigente del Poder Judicial, había sacado en un Twitter, había puesto a consulta del Poder Judicial si él prolongaba su periodo 2 años o no. Entonces le preguntaron al presidente qué opinaba de eso y dice, pues están en libertad de ellos decidir si lo prolongan o no lo prolongan por 2 años. Pero desde mi punto de vista, dijo el presidente, quiero decir, en el ánimo de que su pecho no es bodega, que hay una profunda situación irregular en el Poder Judicial y que hay muchos jueces, magistrados, ministros que operan de acuerdo al cartabón neoliberal que está basado en la corrupción. Entonces yo doy mi opinión, dice el presidente, y lógicamente que quien tiene que definir evidentemente es el Poder Judicial. Si hubiera un autoritarismo, bastaría la voz y la orden del presidente para que se hiciera sin mayor problema el ampliar 2 años la permanencia del actual presidente del tribunal o de la Suprema Corte de Justicia, en sus funciones, pero no, el mismo titular del Poder Judicial llama a una consulta dentro del Poder Judicial, pero el presidente expresa su punto de vista. Eso no es autoritarismo, eso es expresar un punto de vista y se debatirá, así como el presidente ha enviado iniciativas de ley a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, pero finalmente quien define pues es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Hoy un periodista también le preguntaba, le hizo varias preguntas para que el presidente respondiera sí o no, y una de ellas fue precisamente algo parecido a que el Poder Ejecutivo propone y el Poder Legislativo dispone. Pues claro que así es, pero antes era un presidencialismo autoritario en todo el periodo neoliberal y entonces no decían que había autoritarismo presidencial, sino que lo disfrazaban de que había una democracia, pero finalmente esa democracia en todo el periodo neoliberal era una democracia simulada y además ya sabemos que este periodo neoliberal después de Miguel de la Madrid se fortalece con el fraude electoral que
se hizo a favor de Carlos Salinas de Gortari y los subsecuentes fraudes electorales que se dieron en nuestro país también. Entonces, lo que había era una democracia simulada o una democracia de ficción. Lo que hoy hay es una democracia participativa transitando a la democracia, una democracia representativa transitando a la democracia participativa. Pero esos conceptos debemos internalizarlos porque si se logra internalizar en la conciencia colectiva de los mexicanos que el gobierno que encabeza el presidente de la República es un gobierno demócrata, es un gobierno democrático, que es un gobierno además lleno de libertades, que además no tiene nada que ver con la dictadura ni con el autoritarismo y que además hay una democracia cada vez más robusta en el país, pues eso va a ayudar a elevar el nivel de conciencia de todos los mexicanos. Pero si a través de la catarata de noticias que recibimos diario a través de los medios de comunicación, chayoteros que están bien ligados con los intereses de la oligarquía nacional, predomina, pues entonces estaremos perdiendo la batalla ideológica. Por eso decimos, uno de los aspectos centrales para consolidar la cuarta transformación dentro del concepto que ha lanzado el presidente de Revolución de las Conciencias, el principal desde mi punto de vista es la lucha ideológica, una revolución ideológica. Y esta revolución ideológica, como las ideas se expresan a través de conceptos, pues sería una revolución conceptual que tenemos que ir precisando, analizando y revalorando cada uno de los conceptos de nuestra interacción política, económica también y social. Entonces estamos en una lucha ideológica muy profunda. Y en esta lucha ideológica, por ejemplo, el presidente también se refirió el día de hoy que prácticamente Enrique Krause, por un lado, y Aguilar Camín, pues prácticamente monopolizaron o coparon o a través de su tráfico de influencias orientaron más bien la acción de un buen número de intelectuales, tanto en el arte, en la cultura, incluso en las ciencias, sobre las tesis del neoliberalismo que implicaba subordinación de nuestro país a los intereses económicos de las grandes empresas transnacionales, repito, y de la oligarquía nacional. Entonces, utilizaron también para afianzar sus ideas, para profundizar en sus conceptos, los medios de comunicación, que la mayor parte de ellos estaban a sus servicios. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer ahora en esta 4T y que se va haciendo paulatinamente es desmontar todo el aparato ideológico, conceptual del periodo neoliberal y también reorientar todo el tema de la comunicación, es decir, medios de comunicación que surjan más realmente independientes del poder económico, que transmitan de manera objetiva lo que sucede y que se reoriente también la acción política de los mexicanos. Pero esa es, repito, una lucha ideológica muy intensa que el presidente de la República da día con día. En otro orden de cosas también se habló, y aquí queremos interconectar varias cosas. Por un lado, en estos días, el presidente de la República se reunió con miembros del Consejo Nacional de Negocios. Allí el presidente de la República habló de la reforma fiscal que se va a desarrollar, pero que no va a haber incremento de impuestos. Y como él lo ha dicho, también no se van a generar nuevos impuestos. Esta reunión es importante porque se da unos días después del resultado electoral y evidentemente que la actitud también de los empresarios, de los hombres de negocios, pues cambia, porque la correlación de fuerzas que los grupos de derecha querían que se fuera más a la derecha, pues el presidente ya explicó N veces que no se logró lo que la derecha quería. Ni la alianza esta va por México, ligados a el empresario cuyo nombre ya ni quiero recordar, Claudio X González, no lograron el objetivo, o sea, no lograron quitarle a la 4T la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Diputados, para desde ahí controlar el presupuesto. Entonces ahora ellos tienen también, estos grupos, pues tienen que definir su posición. En estos momentos, como ha dicho el presidente, cada quien tiene que definir su posición.
Y si el presidente ha sido claro y volvió a ser claro en el sentido de que no se van a generar nuevos impuestos ni va a haber aumentos de impuestos, al contrario, se va a estimular, como se ha hecho, la inversión tanto nacional como extranjera en el tema sobre todo de la infraestructura, pues las cosas son de otra manera. Y repito, la inversión directa, la inversión extranjera directa en el primer trimestre de año ha sido la más alta de los últimos 20 años del periodo neoliberal. Hay que recordar entonces que el presidente más bien anunció la tercera etapa de la inversión para infraestructura en el país. De las dos etapas anteriores se destinaron ya 525,000 millones de pesos. Ahora, en esta tercera etapa, seguramente la cantidad va a ser muy relevante. Aquí le ligo esta situación con el hecho de que acaba de haber la reunión del G7, en la cual, entre otros puntos, precisamente se tocó el tema de la infraestructura. Esto en el marco de que el G7, uno de los temas que plantearon fue, según ellos, reducir la influencia de China, ayudar a países de ingresos medios y bajos para la creación de infraestructura. ¿A qué viene esto? Pues que China, con ese desarrollo impresionante desde el punto de vista económico y financiero, ha planteado por lo menos 3 rutas comerciales muy importantes que están inscritas dentro de la ruta de la seda. Es la ruta por el Ártico, la ruta terrestre desde China hasta Europa y la ruta marítima. Entonces eso implica la creación de una infraestructura impresionante en puertos, aeropuertos, ferrocarriles, ductos, gasoductos, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los temas centrales de los que estamos surgiendo después de la oscuridad neoliberal es la inversión en estructura. Estados Unidos ya se dio cuenta y por eso convocó al G7 precisamente para tratar ahora de frenar, de contener la influencia de China, pero una de las formas efectivas en que se puede hacer es invertir en infraestructura. Por eso dice que van a ayudar a los países de desarrollo medio o de desarrollo bajo a nivel internacional, pero en general ya sabemos la ayuda que prestan los organismos financieros internacionales para creación de infraestructura en esos países va a ser una inversión subordinada a los intereses de las grandes transnacionales. En cambio, México, en esta nueva era, México por sí mismo, sin adquirir deuda externa, está impulsando precisamente la creación impresionante de infraestructura a nivel nacional. ¿Como cuáles son? Y no depende ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Europa, ni de China. Es con los recursos propios de nuestro país se está llevando a cabo una extraordinaria obra de infraestructura donde dijimos en las 2 primeras etapas ya se invirtieron 525,000 millones de pesos, pero las que el Estado está interviniendo directamente pues es el tren interoceánico, el tren Maya, que ahí hay participación también de la iniciativa privada, pero también del Estado mexicano, la refinería en Dos Bocas, Tabasco, etcétera, etcétera, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Entonces, uno de los temas centrales, fueron 3, podríamos decir, que se trataron en el G7, pero uno es la cuestión de la infraestructura. Ellos lo hacen con el objetivo de contener el avance de China. México, de manera independiente y autónoma, lo hace por su desarrollo propio para fortalecer y desarrollar la independencia de nuestra patria. Y son millones y millones de dólares que se invierten en infraestructura. Aprovecho para decir que el otro tema que trató, digamos, el G7 fue la cuestión de facilitar la entrega de vacunas a los países menos desarrollados. Bueno, hay que recordar que este fue un planteamiento que hizo el gobierno mexicano en la ONU y que fue aprobado por 186 votos y 5 abstenciones, de que no hubiera monopolización de las vacunas y que se pudiera hacer una distribución equitativa entre todos los países del planeta. Lógicamente el G7 ahora plantea que va a distribuir 1,000 millones de vacunas, está bien, pero el espíritu original con lo que planteó el presidente de la República era un espíritu solidario y fraternal. Ellos ya resolvieron esencialmente el tema de la vacunación en sus países, pero si no hubiera habido este planteamiento de México en el seno de las Naciones Unidas, pues tal vez sería
a precios muy inflados. Después ya sabemos que cuando se gesta un monopolio, pues de manera indiscriminada y sin, digamos, fronteras, fijan los precios a como les dé la gana. Pero este tema que trató el G7, podríamos decir que nuestro presidente demócrata legítimamente electo, lo había anticipado en el seno de las Naciones Unidas. Y el otro tema que trató el G7 fue el relativo a reducir la huella de carbono. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, México, el presidente ha planteado que deben utilizarse los energéticos como palanca del desarrollo nacional, y en ese aspecto los energéticos fundamentales son los que orienta y está planificando empresas del Estado. Uno de ellos es Pemex, que precisamente el presidente ha planteado que vamos a llegar a un tope de producción de barriles de petróleo crudo, y ese va a ser aproximadamente 1.800.000 barriles diarios de procesar barriles de petróleo crudo. Tal vez lleguen a, si es 1.800.000, tal vez a los 2 millones, puede haber un margen. Pero después de ahí el presidente dice, ya no se va a explotar o exportar petróleo, solamente se va a explotar el necesario para satisfacer la demanda interna. Y además se calcula que esta situación del uso de combustibles fósiles será hasta el año 2050 aproximadamente. Pero va a ser una aportación grande de nuestro país para reducir la huella de carbono el limitar la explotación de barriles de petróleo crudo a las necesidades nacionales. Fíjense, es un aporte relevante de nuestro país hacia todo el planeta en este tema tan grave que es el de la contaminación. Por otro lado, la otra gran empresa del Estado es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces el presidente ha dicho que se va a ampliar la capacidad de generación de energía eléctrica, pero de energía eléctrica limpia, sobre todo en las más de 60 hidroeléctricas que se tienen en el país, y se van a empezar a modernizar con turbinas que, aún teniendo la misma caída de agua, pero más modernas, pueden generar con la misma caída de agua mayor cantidad de energía eléctrica. Entonces va a ser turbinas. Él empezó a hablar, ahora que hizo su recorrido por el sureste, sobre todo de las hidroeléctricas que están en el Grijalva. Son 5. Entonces, ese es un tema, pero para que esta energía limpia que se genera en las hidroeléctricas pueda incorporarse bien a la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, pues se requiere precisamente destrabar lo que algunos jueces del Poder Judicial han detenido, que es la reforma a la ley eléctrica que envió el presidente de la República. Por eso, cuando habló del Poder Judicial, esta corrupción se da no solamente de que tienen jueces magistrados actitudes corruptas en el sentido de delitos del orden común, sino también en este caso en proyectos de carácter nacional, como precisamente la modificación a la ley de electricidad. Entonces miren que se van conjuntando las cosas. Por un lado es, desde el punto de vista ideológico, la entrevista que le hace Leo Krause a Jorge Ramos, donde pues ya no pueden seguir lanzando mentiras, fake news y calumnias como lo hacían hasta hace poco. Eso es muy importante. Desde el punto de vista político, nuestro país está jugando un papel cada vez más relevante a nivel internacional, pero con una política autónoma, no dependiente de ningún centro de poder, ajeno a lo que defina nuestro país y su pueblo. Y tercero, desde el punto de vista económico, en el tema que se viene, que es la creación de infraestructura en todo el planeta y el impulso de manera impresionante al comercio internacional. Por eso decíamos, y con esto cerramos, que el hecho de que los partidos, sobre todo Morena y los partidos aliados que apoyan la 4T, ahora que hubo las elecciones, se ganó toda la costa del Pacífico para gobernadores donde hubo elección. Entonces toda la costa del Pacífico es una región geoestratégica, geoeconómica muy importante para el desarrollo comercial, el desarrollo de infraestructura en todo el planeta, ligado con el tren transísmico y también los gobiernos que tenemos
del lado del Golfo de México, que está Campeche, que se ganó, Tabasco, que ya está, donde está precisamente la refinería en Dos Bocas, Veracruz, y que se ganó la mayoría también del poder legislativo en Tamaulipas. Entonces, como ha dicho el presidente, en estos terrenos vamos bien, vamos muy bien, pero con una mentalidad independiente, con una mentalidad de defensa de la soberanía nacional, con la mentalidad de preservar los recursos naturales para las futuras generaciones y con la mentalidad que él sintetiza en el punto número 50 de sus compromisos con el pueblo de México cuando fue candidato a la presidencia de la República, de que debe haber amor a la familia, amor al prójimo, amor a la patria, amor a la naturaleza y amor a la humanidad.